En esta sección veremos las características del sistema de combustible, el flujo total en el motor ISB y la sincronización del combustible. Haga clic en el área que desea aprender. En esta sección veremos varias características del sistema de combustible del motor ISB. Haga clic en el artículo que desea aprender. El motor ISB utiliza una bomba de elevación eléctrica de 12 voltios operada por el ECM y tiene una presión de operación mínima de 10 psi mientras el motor está funcionando. La bomba de elevación debe operar a aproximadamente 7 psi máximas de presión durante la marcha para facilitar un buen arranque. La bomba de elevación está controlada por el ECM del motor, que proporciona una señal PWM para la operación de la bomba. La bomba de elevación es autocebante en el lado de baja presión del sistema de combustible. Cuando la llave se enciende por primera vez, la bomba opera por 2 segundos. Durante la marcha, la bomba de elevación opera en un ciclo de servicio limitado para controlar la presión de entrada de la bomba de inyección hasta que el motor arranca. Después de terminar de dar marcha, bien sea momentánea o continua, la bomba de elevación opera por 25 segundos con el motor sin funcionar. Con un motor funcionando, el ECM comanda a la bomba de elevación al modo de operación de ciclo de servicio pleno. Si el motor se para sin apagarlo con la llave, la bomba de elevación se apaga para prevenir una fuga de combustible si una línea rota fuera la causa del paro. Un prefiltro desmontable limpiable de malla 582 integrado va instalado en la bomba. Cuide de no molestar los álabes de la bomba de elevación al quitar la malla. Se dispone de 2 estilos diferentes de filtros de combustible separadores de agua para el motor ISB, un filtro de cartucho desmontable y un filtro roscable. Cada uno de los diferentes filtros tiene la misma especificación. El diseño de filtro de carga superior se usa en muchos motores ISB. Este filtro utiliza un nuevo medio de filtrado contenido en un cartucho desmontable desechable, que reduce significativamente el costo de un cambio de filtro. Siempre cambie el arosello de la tapa del filtro e instale el filtro en la tapa antes de instalarlo en el recipiente. La carcasa del filtro reutilizable tiene un sensor integrado de agua en combustible o WIF, calentador de combustible y ensamble de drenaje de agua. El filtro hace que el agua se precipite del combustible y caiga al fondo de la carcasa. Cuando el sensor queda inmerso en agua, el sensor WIF alerta al operador del agua en la carcasa del filtro de combustible. El agua puede drenarse de la carcasa del filtro de combustible usando la manija de fácil uso. Libere la manija cuando empiece a fluir combustible. El calentador de combustible calienta el combustible del motor en condiciones de clima frío para proporcionar un mejor flujo por el filtro en estas condiciones. Un interruptor bimetálico en el calentador enciende el calentador de combustible cuando está a menos de 40 grados y apaga el calentador cuando la temperatura del combustible en el sensor alcanza 80 grados. Aunque muchas aplicaciones usan el filtro de tipo de cartucho intercambiable, algunas aplicaciones utilizan un conveniente ensamble de filtro roscable. El ensamble de filtro de combustible roscable tiene un sensor WIF y drenaje de agua, pero en un arreglo diferente del filtro de cartucho intercambiable. Con el filtro de este estilo, el calentador de combustible va montado en el cabezal del filtro. El engrane de mando de la bomba de combustible se impulsa a la mitad de la velocidad del motor con el tren de engranes frontal. El ponerle cuña al engrane de mando de la bomba de combustible con la flecha de la bomba de combustible y el alinear las marcas en el engrane de mando de la bomba de combustible al árbol de levas proporciona una localización positiva para la instalación de la bomba de combustible y simplifica la sincronización de la bomba. La bomba de combustible Bosch VP44 es una bomba de distribuidor gobernada electrónicamente. Esta bomba proporciona una respuesta de cantidad de combustible inmediata debido a la electrónica. La calibración de la bomba electrónica proporciona una entrega más consistente de la bomba en su manufactura y durante la vida de la bomba. Estado de falla de la bomba de combustible, compensación de temperatura de combustible, la habilidad de hacer cambios rápidos en la entrega de combustible para mantener las revoluciones por minuto deseadas. Un sensor de temperatura de combustible localizado en la parte superior de la carcasa de combustible determina la temperatura del combustible que entra. Esto lo usa el FPCM para alterar la cantidad de combustible de acuerdo a cómo aumenta la temperatura del combustible. La temperatura máxima de entrada de combustible no debe exceder 160 grados Fahrenheit. El inyector Bosch usado en el motor ISB
es de diseño de tobera tipo barreno. Un arosello en el cuerpo del inyector separa el múltiple de combustible del aceite de las punterías. Una rondana de sello se instala en la punta del inyector para sellar el cilindro. Esta rondana establece la posición vertical del inyector para alineación con el conector de combustible de alta presión. Los inyectores se localizan bajo la cubierta de válvulas entre los balancines y se instalan en el centro de la cámara de combustión. La forma de los balancines permite quitar el inyector sin molestar el ajuste del balancín. La muesca arriba del inyector y la fijación están descentrados para orientar el inyector en la dirección correcta. Esto asegura que el barreno de suministro en el inyector esté alineado con la conexión de combustible que permite al combustible fluir desde las líneas de alta presión. En esta sección veremos el flujo de combustible por el motor ISB. Recuerde que el combustible también lubrica y enfría el sistema de combustible. La bomba de elevación eléctrica succiona combustible del tanque de combustible y suministra combustible a baja presión a la bomba de combustible Bosch. Esta bomba proporciona un flujo positivo de combustible al cabezal del filtro. El combustible fluye por el cabezal del filtro hacia el separador de agua-filtro de combustible de combinación de 5 micras. Después de quitar el agua y contaminantes, el combustible filtrado se transfiere a la bomba de distribuidor por la línea de suministro de baja presión. La bomba VP44, controlada electrónicamente, presuriza el combustible, controla la sincronización, mide una cantidad de combustible de alta presión y distribuye el combustible a cada una de las líneas de combustible de alta presión y a los inyectores. Los componentes principales de la bomba de combustible incluyen la carcasa, bomba de paletas, flecha de mando principal, anillo de levas interno, zapatas y rodillos, soporte de cojinetes, rotor, émbolos de bombeo, cabezal de alta presión, válvula de control dosificadora, válvulas de entrega, pistón de sincronización maestro, válvula de control de pistón maestro y resorte, resorte de pistón maestro, servorresorte, servopistón, servocilindro, regulador de presión, FPCM, sensor de sincronización de incremento angular, bobina de válvula de control de dosificación y la válvula de control de sincronización. Todos estos componentes se ensamblan para formar la bomba de combustible VP44.
El flujo de combustible en la bomba empieza al entrar el combustible por la conexión externa trasera cerca del módulo de control de la bomba de combustible o FPCM. El combustible fluye en esta cavidad para enfriar la parte electrónica del FPCM. La bomba de paletas la impulsa la flecha de mando. Las paletas de la bomba succionan combustible por la ranura de entrada en la bomba. Al girar la bomba, el combustible se transfiere del puerto de entrada al de salida. El volumen y la presión del combustible entregado por la bomba aumenta de acuerdo con la velocidad del motor. La bomba de paletas luego entrega el combustible al regulador de presión cerca de la parte superior de la bomba. El regulador de presión localizado después del puerto de salida controla la presión de la bomba a los dispositivos de control de sincronización y combustible. El exceso de volumen se envía al lado de entrada de la bomba de paletas. Este regulador controla la presión de la bomba de paletas hasta aproximadamente 300 psi a velocidad nominal. Esta presión de la bomba se entrega a la válvula de control de dosificación por medio de una ranura de llenado en el rotor de la bomba. Cuando la comanda el FPCM, la válvula de control de dosificación abre y deja fluir combustible por el puerto de descarga y por el centro de la válvula de entrega a las líneas de combustible de alta presión. Si la presión es lo suficientemente alta, la presión de la bomba abre la válvula de entrega. La válvula de entrega se ventea, por lo que una pequeña cantidad de combustible siempre fluirá por la válvula. Adicionalmente, esta presión de combustible llena completamente las 3 cámaras de bombeo de alta presión. La presión excesiva durante la marcha puede causar que esta presión mantenga adentro los émbolos de alta presión y no lograr una carga completa de combustible. Es por eso que la operación de la bomba de elevación esté limitada hasta que el motor arranque y la bomba de paletas pueda generar suficiente presión para exceder la presión de la bomba de levante. Una presión excesiva de la bomba de levante puede causar que el motor le sea difícil arrancar. La presión de combustible empuja hacia afuera los émbolos, rodillos y zapatas. En este momento, el FPCM manda cerrar la válvula de control de dosificación, atrapando el combustible en la cámara de alta presión. Al girar el rotor, los lóbulos de leva fuerzan a los rodillos y zapatas contra los émbolos, causando que la presión aumente en la cámara de alta presión. Al subir la presión de combustible, continúa fluyendo por el puerto de descarga y hacia la línea de inyección de alta presión. La presión aumenta hasta que la válvula de aguja en el inyector se eleva a aproximadamente 4500 psi y empieza la inyección. La presión continúa subiendo debido a que el tamaño de los orificios en la tobera del inyector no permiten que el combustible salga del inyector tan rápido como los émbolos son empujados por el anillo de levas. Esta presión puede alcanzar aproximadamente 20.000 psi al máximo flujo de combustible. La entrega de combustible continúa hasta que el FPCM manda abrir a la válvula de control de dosificación. Esto ofrece una ruta alterna para el flujo de combustible, reduciendo así la presión en la línea de suministro de alta presión, terminando la inyección. El SM determina la cantidad de combustible necesario basado en la velocidad del motor y la carga. Basado en esta señal del SM, el FPCM tiene la habilidad de variar cuándo enviar el mando para abrir la válvula de control de dosificación y terminar la inyección. Esto le permite al FPCM variar la cantidad de combustible entregado. Resumiendo, la cámara de alta presión se llena cuando la válvula de dosificación está abierta. La válvula luego se cierra y la inyección se inicia. El tiempo en que la válvula de dosificación permanece cerrada determina la cantidad de combustible inyectado. Al crear y controlar la alta presión de combustible, se genera una cantidad significativa de calor. Los pasajes de enfriamiento se diseñaron para retirar ese calor de los componentes de la bomba y de la bomba de combustible a la línea de retorno del tanque de combustible.
Este volumen de retorno se controla con una válvula de sobreflujo montada externamente en la bomba de combustible en la línea de retorno. Aproximadamente el 70% del flujo de combustible se retorna al tanque de combustible. La válvula de sobreflujo mantiene una pequeña contrapresión en el flujo de retorno de la bomba de combustible con el uso de una bola de restricción. Esta bola de restricción abre aproximadamente a 14 psi. Un barreno de venteo en la ruta del flujo de combustible antes de la bola de restricción permite al sistema purgar el aire. Cualquier fuga interna de combustible se regresa al lado de entrada de la bomba de paletas. Desde la bomba, el combustible fluye por las líneas de combustible de alta presión conectadas a la bomba para dar la secuencia deseada del orden de encendido: 1, 5, 3, 6, 2, 4. El ciclo de bombeo se repite para cada cilindro. La dimensión interna, rigidez y la longitud de las líneas de combustible de alta presión son críticas para la entrega de combustible apropiada. Desde las líneas de combustible de alta presión, el combustible viaja al conector instalado en la cabeza de cilindros. Este conector proporciona una ruta de flujo entre la línea de combustible de alta presión y la localización del suministro de combustible del inyector en el inyector. Un filtro instalado en el conector de combustible rompe cualquier basura que quede en el combustible antes de que entre al inyector. El sello del conector y el inyector se mantiene con la conexión avellanada en el conector y el asiento de ángulo en el puerto de entrada de combustible en el inyector. El apriete en la conexión de la línea de combustible de alta presión mantiene el conector en su posición. Se usan inyectores Bosch tipo barreno en los motores ISB. El ensamble del inyector consiste de la entrada de alta presión, cuerpo de la tobera, lainas, resorte, válvula de aguja, retén de tobera y rondana de sello. El combustible fluye por el barreno en el soporte de la tobera y entra en la caja de la válvula de aguja. La carga del resorte en la válvula de aguja la mantiene cerrada hasta que la presión se eleva a aproximadamente 4500 psi. A esta presión, la válvula sube para dejar fluir el combustible a la punta de la tobera. El punto en el que la válvula de aguja sube es el ajuste de presión de operación. Este a menudo se le llama ajuste de presión POP y se ajusta con las lainas arriba del resorte. Durante la inyección, el combustible presurizado se fuerza por los barrenos de atomización en la tobera del inyector, causando la atomización del combustible para la combustión. Cuando abre la válvula de control de dosificación en la bomba distribuidor, la presión en la tobera se reduce rápidamente, permitiendo cerrar rápidamente a la válvula de aguja. Esta acción detiene el flujo de combustible al cilindro y previene que los gases de escape entren a la tobera. El combustible que fuga por la válvula de aguja se drena por la cavidad del resorte hacia el múltiple de drenaje de combustible. Un arosello en el conector actúa como un sello externo para el múltiple de drenaje de combustible. Un arosello en la parte superior del inyector proporciona un sello entre el aceite del motor y el múltiple de drenaje de combustible, y una rondana de cobre proporciona el sello de la cámara de combustión. Esta pequeña cantidad de fuga de los inyectores fluye al múltiple de drenaje del inyector integrado como un barreno en la cabeza de cilindros. El combustible de la válvula de sobreflujo y el combustible de retorno del drenaje del inyector se combinan y regresan al tanque de combustible. Como se mostró en la sección de flujo de combustible, la alta presión necesaria para la inyección se crea con los rodillos, zapatas y émbolos empujados por los lóbulos de leva con la rotación del rotor. Al cambiar la posición del anillo de levas, cambia la sincronización de la inyección. La posición del anillo de levas se controla con la posición del pistón maestro en el mecanismo de sincronización de combustible.
Durante la marcha, el resorte de retorno sostiene el pistón maestro y el anillo de levas en la posición retrasada, empezando la inyección aproximadamente en el punto muerto superior. La presión generada por la bomba de paletas se entrega a la válvula de control del pistón maestro y el servo. Al aumentar la presión de este combustible, la presión al extremo del pistón maestro comprime el resorte de retorno y mueve el pistón hacia el resorte. Esto causa que gire al anillo de levas y adelante la sincronización de la inyección. En esta posición, los rodillos hacen contacto con los lóbulos de la leva antes, lo que inicia la entrega de combustible más pronto en el ciclo. El flujo de combustible de suministro al pistón maestro se controla con la válvula de control del pistón maestro y el servopistón en el mecanismo de sincronización. Al inicio, el resorte en el servopistón sostiene el pistón en su posición extendida. Esto fuerza a la válvula de control del pistón maestro contra la presión de su resorte y cierra el flujo por el pistón maestro. La presión de la bomba de paleta se dirige a una cámara dentro del servopistón. Al aumentar la presión de la bomba, el resorte del servopistón es forzado a comprimirse. Esto permite al resorte en la válvula de control del pistón maestro abrir el pasaje para que la presión de la bomba de paletas mueva el pistón maestro y avance la sincronización. El flujo de combustible por el servopistón se controla con la válvula de control de sincronización. Cuando está en su posición normalmente cerrada, la válvula de control de sincronización cierra el flujo del combustible de suministro. Esto permite que la presión de combustible aumente y comprima el resorte en la servoválvula. Esto permite que la válvula de control del pistón maestro abra y al combustible que fluya al extremo del pistón maestro, moviendo el pistón para adelantar la sincronización del motor. Sin embargo, al comandarla el ESM, la válvula de control de sincronización abre y deja fluir la presión de la bomba de paletas fuera del servopistón. Esto permite que el resorte en el servopistón extienda el perno. El perno entonces causa que cierre la válvula de control del pistón maestro. Esto cierra el flujo de combustible. El resorte de retorno causa que el pistón maestro se mueva y gire el anillo de levas al modo de retraso de la sincronización. La calibración de la sincronización del ESM envía una señal al mecanismo de adelanto de la sincronización para proporcionar una sincronización de inyección de combustible variable entre 30 y 0 grados para adaptarse a los rangos de velocidad y la carga del motor para un máximo rendimiento y control de emisiones. El adelanto de la sincronización es también una función de la velocidad de la bomba de combustible y la presión de la bomba de paletas de combustible. El SM recibe señales del sensor para el cálculo de la sincronización de la inyección del sensor de presión del turbo, temperatura del refrigerante, sensor de velocidad del motor, sensor de presión del múltiple de admisión y el pedal del acelerador. La sincronización a cualquier revolución por minuto y carga dadas pueden variar debido a estas señales. El SM entonces calcula el comando de sincronización deseado basado en algoritmos internos y envía una señal al FPCM. Un número de factores influencian la sincronización y la cantidad de combustible inyectado. Algunos factores toman precedencia bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la baja temperatura del refrigerante previene que el motor pase a aceleración total sin importar la señal de los otros dispositivos. El sistema de sincronización del ángulo de incremento determina el inicio y fin de la entrega de combustible basado en el ángulo de la bomba. Este sistema utiliza un sensor para generar pulsos de los dientes de un anillo instalado en la flecha de mando. A este engrane le falta un diente que corresponde a una posición específica del motor. En conjunto con el SM, la información proporcionada por este sistema permite al FPCM determinar la posición del motor y controlar la sincronización del combustible.
El FPCM entonces envía una señal a la válvula de control de sincronización para ajustar la sincronización.